quiero hacerles un recorrido súper rápido sobre lo que vamos a ver hoy, porque vamos a hacerle una guía súper fácil en 5 pasos que cada una de ellas les va a enseñar. Entonces, esta es la forma como nosotros hacemos y queremos compartirles hoy nuestro secreto para que ustedes también puedan hacerlo en sus compañías. Entonces, primero, o sea, es cómo identifican las necesidades de formación, es decir, cómo hacen el onboarding a su gente, cómo hacen un entrenamiento comercial, cómo hacen los contenidos normativos para que puedan hacerlo muy fácilmente. Después, ¿a quién va dirigido? Entonces, aquí todo el perfil del estudiante, de si va a toda la compañía, si va solamente a directivos, si va solamente a los, pues como al personal táctico sin gente a cargo. Luego definen los objetivos de aprendizaje y ya la parte súper gruesa que nuestras expertas les van a explicar hoy, y es cómo estructurar el contenido, después cómo se graba y cómo se hace la evaluación rápidamente, porque pues también eso hará parte de nuestra siguiente sesión, que nos concentraremos en las evaluaciones puntualmente. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Gina Santiesteban, la líder de las Academias de Habilidades Blandas y Negocios, para que nos empiece a explicar paso por paso cuáles son las herramientas y cuáles son las guías para que ustedes también puedan hacerlo. Muchas gracias. Listo, buen día. Gracias, Tati, por la presentación. Bueno, como explicó Tati, vamos a hablar de 5 pasos. Comenzaremos con la identificación de las necesidades de formación. Para esto, desde talento humano, con formación y desarrollo, debemos preguntarnos qué es lo que necesitamos que aprendan las personas para tener un mejor desempeño desde su rol. Debemos pensar qué podemos hacer para que sean más eficientes en su trabajo y también para potenciarse, ¿sí? Para desarrollar todo ese potencial que tienen y llegar, pues obviamente, a ascender en la escala de los roles de empleo de nuestras compañías. Pues para descubrir esto tenemos como diferentes fuentes. Podemos, por ejemplo, revisar las evaluaciones de desempeño que se hacen periódicamente en nuestras empresas. También podemos preguntarle a nuestros líderes qué necesidades identifican a sus equipos y también cómo preguntarle a los mismos trabajadores qué dolores tienen, qué dificultades se encuentran en su quehacer diario para alcanzar esos objetivos, o qué les gustaría desarrollar, por ejemplo, para escalar a un papel de líderes, por ejemplo, o un nivel estratégico. Que las personas del equipo de talento humano necesiten aprender a aplicar la analítica y los datos para tomar mejores decisiones en la gestión del talento. Por favor, seguir. Aquí, a partir de esta necesidad, vamos a definir un título y una descripción de este curso. El título, pues, lo que buscamos es que sea llamativo y que en una frase breve describa lo que buscamos, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, hablamos de People Insights y hablamos de, como lo describí, el pensamiento crítico y la toma de decisiones basadas en datos. Y en la descripción del curso usamos la necesidad y también definimos un poco qué es lo que va a alcanzar nuestro estudiante. En este caso, por ejemplo, decimos que el curso busca que los miembros del equipo de talento humano aprendan a tomar esas decisiones basadas en datos y en evidencias, ¿verdad? Y pues el objetivo final, el gran logro que tendrán estos estudiantes es ir más allá de la intuición y aprovechar los insights para que esas estrategias o esas decisiones realmente tengan un buen efecto. En este caso, enfocado en la rotación de personal. Entonces, este paso número 2, que es la descripción de perfil de los estudiantes, es súper importante, ¿vale? Entonces, importante aclarar aquí que todos los pasos son extra importantes y que es bueno que llevemos los pasos uno tras de otro, ¿vale? Es un proceso, entonces la idea es que a partir de uno de los pasos o de digamos, del contenido que obtengamos en un paso anterior, esto nos va a servir para construir los pasos siguientes, ¿listo? Entonces, en este caso estamos hablando de específicamente el perfil de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, para ello podemos iniciar haciéndonos la pregunta que tenemos aquí. ¿Quiénes son las personas que necesitan potenciar sus habilidades y competencias, cierto? ¿Quiénes son? Significa cómo las vamos a caracterizar. Este paso es súper importante ya que nos va a permitir construir el curso con efectividad
y pues tener en cuenta esas necesidades que realmente tienen nuestros estudiantes o nuestros colaboradores y que queremos realmente que ellos puedan desarrollar, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo si le enseñamos de pronto un contenido, un proceso específico a un profesional senior, que si se lo enseñamos a una persona que de pronto no tiene mucho conocimiento sobre el tema. Esto nos va a hacer que el contenido sea diferente y cómo estructuremos el contenido también lo sea. Entonces tenemos aquí algunas características como los, digamos, rasgos demográficos, como sería, por ejemplo, la edad, el nivel de estudio, ¿cierto? El conocimiento que pueda tener esa persona, sus años de experiencia. Aquí es importante también hablar del manejo de tecnología. Si nuestras personas están familiarizadas con la tecnología, con el uso de, no sé, una plataforma, por ejemplo, de aprendizaje virtual, es súper importante. El tiempo que tengan estas personas disponible y cómo podemos ayudarles a que realmente puedan desarrollar esas competencias a partir del curso que les vamos a proponer. Y pues además de eso, los cargos, ¿cierto? Aquí les mostramos un ejemplo de cómo hacemos esa clasificación de los estudiantes en UBIT. Si se dan cuenta, tenemos niveles de gestión y algunos ejemplos de esos niveles de gestión. Ahora, esto no significa que todos tenemos que hacerlo de la misma forma, sino que lo que tenemos que hacer es caracterizar en principio nuestra población y sobre eso empezar a trabajar específicamente, pues, qué necesitamos, ¿cierto? Y cuáles son esos niveles que vamos a obtener en este caso. Em, Como veníamos hablando en el ejemplo anterior, People Insights, analítica de datos para recursos humanos y demás, podemos determinar que, por ejemplo, iría dirigido a directivos de organizaciones que quieren aprender sobre el valor de los datos en recursos humanos, ¿cierto? Este ya es un perfil bastante específico. También tenemos líderes de recursos humanos que desean incorporar esa analítica y esos datos en su departamento o incluso profesionales de recursos humanos que quieren empezar a utilizar esta herramienta de People Analytics y, digamos, utilizarla en sus tareas diarias, ¿cierto? Adicional a esto, es importante que tengamos en cuenta lo que nosotros llamamos unos prerequisitos, ¿sí? Los prerequisitos tienen que ver con lo que nosotros necesitamos que nuestros estudiantes sepan, ¿cierto? Entonces, vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué necesitamos que ellos sepan? Necesitamos que sepan utilizar una plataforma, necesitamos que ellos sepan, no sé, las bases de un procedimiento o algo parecido. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos tener conocimientos básicos de gestión de recursos humanos. ¿Listo? Entonces, importante que con anterioridad y en este paso identifiquemos cuáles son esos prerequisitos, cuáles son esos prerequisitos específicos. Continuamos con la definición de los objetivos de aprendizaje. Si una vez tenemos ese perfil y la descripción de lo que queremos lograr con nuestro curso, pasamos a preguntarnos qué es lo que queremos que aprendan esas personas, qué es lo que queremos que logren después de terminar ese contenido. ¿Sí? Para esto tenemos que tener en cuenta ciertas características de un objetivo. Los objetivos como tal deben ser medibles, específicos, claros y deben iniciar con un verbo en infinitivo. Estas características lo que nos permiten es hacer una buena medición posterior para poder evaluar, mejor dicho. Para poder evaluar nos van a permitir identificar lo que tiene que desarrollar ese estudiante. Para esto, usualmente en educación se usa la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía lo que hace es clasificar el dominio cognitivo en 6 niveles. Estos niveles están actualmente relacionados con verbos que definen acciones. Entonces, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y asimismo, cada uno de estos niveles se relaciona con ciertos verbos que definen las acciones que va a ser capaz de desarrollar el estudiante. Entonces, si por ejemplo hablamos de recordar, la acción podría ser describir un procedimiento, ¿sí? Pero si en cambio estamos hablando de analizar, ya tendríamos que poner, por ejemplo, que la persona es capaz, como le dice la palabra, analizar, por ejemplo, un estudio, caso, una situación, compararla y generar quizás unas conclusiones. Igual, el nivel más amplio o el máximo nivel en este desarrollo cognitivo sería crear, y es la capacidad que tiene la persona de abstraer ese conocimiento y aplicarlo a su realidad. Por ejemplo, proponer una nueva herramienta, digamos, en un proceso que desarrolle dentro de la empresa. De acuerdo con el ejemplo que venimos trabajando, que les comento, este ejemplo lo hemos puesto con una plantilla que nosotros les entregaremos al final
de esta presentación con la encuesta de satisfacción. Así podrán ustedes adquirir esta herramienta y usarla para desarrollar y planear sus propios cursos. Acá, siguiendo con el tema de People Insights y de aprovechamiento de los datos para la toma de decisiones, tenemos un objetivo general y 3 específicos. Usualmente en los cursos virtuales vemos estos 2 tipos de objetivos. En el objetivo general, lo que se plantea es como el fin último que van a tener los estudiantes al terminar el curso, mientras que los objetivos específicos se relacionan mucho más con los subtemas que definimos. Y digamos que son los escalones que nos van a llevar a cumplir este gran objetivo. También en muchas ocasiones el objetivo general está relacionado con un nivel cognitivo más avanzado o que está más arriba en la jerarquía de la taxonomía de Bloom, mientras que los objetivos específicos pueden ir desglosándose en los diferentes niveles de esta taxonomía. Por ejemplo, acá en el caso de People Insights, tenemos que al final del curso el estudiante va a aprender a priorizar los datos y los insights para tomar decisiones en la gestión del talento humano. En cambio, por ejemplo, uno de los específicos alude a explicar el funcionamiento de la intuición y los sesgos cognitivos del proceso de la toma de decisiones. Entonces demuestra que el objetivo específico es un paso dentro de este proceso para alcanzar el fin último, que es el objetivo grande. Ahora que hemos definido los objetivos, tenemos nuestro perfil, describimos lo que queremos lograr en nuestro curso, vamos a llegar al punto grueso, como lo mencionaba Tatiana, del desarrollo de un curso, que es estructurar el contenido. Para esto debemos pensar en unas preguntas claves sin importar el tema que vayamos a desarrollar. Debemos pensar qué es lo que queremos que aprenda o cuál es el tema, en qué consiste, para qué le va a servir a esa persona y cómo lo hace y cómo lo utiliza, ¿cierto? Porque la idea no es quedarnos en el concepto o en la idea que quizás una persona puede encontrar en un libro, sino que aplique a su realidad. Por eso la clave de la pregunta de qué es o cómo se utiliza para que la persona pueda llegar a aplicarlo en su trabajo diario. Por ejemplo, en el caso que estamos trabajando, podemos preguntarnos qué es la intuición, qué es el pensamiento crítico, cómo afectan esos factores la toma de decisiones en el área específica que es, en este caso, talento humano. ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones basadas en los datos? ¿Qué tipos de datos tengo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería el paso a paso que yo tendría que hacer para aplicar ese pensamiento crítico en esa toma de decisiones? ¿Sí? Además, como que responder estas preguntas nos va a permitir dividir el contenido en unos subtemas que, bueno, usualmente en e-learning tenemos módulos, pero también pueden ser unidades temáticas, pueden ser cápsulas de aprendizaje, pueden ser, como había mencionado, subtemas. Y también nos permite identificar qué tipo de actividades deberíamos incluir para que el estudiante sea capaz de apropiarse del conocimiento y quizás de llegar a un nivel de aplicación o un nivel de una jerarquía cognitiva superior. Esta estructura que ven aquí es como lo que comúnmente se usa en e-learning. Tenemos una estructura con una introducción que lo que hace es contextualizar al estudiante sobre lo que vamos a hacer en el curso, sobre lo que va a aprender y la importancia que puede tener para él. El grueso del tema lo tenemos dividido en módulos. Así trabajamos en UX y generalmente en muchas plataformas virtuales encontramos ese tipo de estructuración. Y dentro de cada módulo tenemos como una sección que es como la entrega del contenido grueso y una parte de actividad, de ejercicio, foro, un ejercicio que permita la apropiación de ese conocimiento, ¿sí? Para tener esa retención de lo que va aprendiendo el estudiante. También tenemos un cierre que lo que busca es recapitular los aprendizajes y usualmente una prueba final tipo cuestionario que lo que busca es, por un lado, validar lo que el estudiante aprendió, ¿sí? Verificar que la persona sí logró los objetivos de aprendizaje. Y por otro, en muchas plataformas tienen la certificación, como en el caso de UX. Esta prueba final lo que nos permite es validar que el estudiante logró el objetivo y con esto podemos generar esa certificación de que él alcanzó el desarrollo de esa habilidad. Acá tenemos lo que encontrarán ustedes en el formato que les vamos a compartir. Es la división que ya vimos, introducción, módulo, cierre y evaluación. Y va a tener 2 columnas. Una para describir qué es lo que vamos a mostrar ahí. Y la otra para definir el tipo de recurso que queremos emplear o utilizar para esto. En este caso, por ejemplo, como creo que muchos de ustedes sabrán, en UX hacemos videos.
Entonces, presentamos las temáticas a través de videos y usualmente en muchos de nuestros cursos incluimos un recurso adicional, ya sea, por ejemplo, un foro, un quiz, un documento donde hay un paso a paso, una guía que se pueda aplicar después, una herramienta que pueda servir en el desarrollo de las actividades del estudiante, no sé, por ejemplo, en una matriz de gestión de tiempo, por ejemplo. Em, y tenemos pues el cierre y la prueba final, que usualmente es una prueba de selección múltiple. Bueno, pues aquí teniendo la estructura ya clara, es importante pensar de dónde nosotros vamos a obtener la información que vamos a poner en nuestro curso. Hay como diferentes fuentes y depende tanto de los recursos como de las facilidades que tengamos como compañía. Tenemos la curaduría. La curaduría consiste en hacer una recopilación, organización y edición de recursos que deben tener un licenciamiento abierto. Para hacer esto, podemos utilizar diferentes medios como repositorios digitales de diferentes universidades o de comunidades académicas que precisamente ponen sus recursos al servicio de cualquier organización o cualquier persona que quiera usarlos para educar. Y pues, por ejemplo, acá tengo el caso de la UNAM, que tiene un repositorio digital con muchos formatos y en diferentes temáticas que podemos descargar y utilizar en nuestros propios medios, plataformas, correos, bueno, en el espacio donde nosotros vayamos a crear nuestro curso. Y también está el buscador Creative Commons Research. En este ustedes pueden poner las temáticas y pueden cómo seleccionar el tipo de licencia, si van a compartirlo nomás, o si van a editarlo, si van a intervenirlo. Van a salirles una serie de recursos diferentes. Otra opción que tenemos, además de la curaduría, que digamos que es un intermedio entre la curaduría y lo que podría ser un trabajo con experto, es usar la inteligencia artificial. Actualmente está en auge el uso de ChatGPT, pero existen muchos tipos de inteligencia artificial que podemos utilizar. El ChatGPT, RAR, el Learning Studio IA, existen varias. Y la clave con estas herramientas es saber preguntar o saber pedir lo que queremos hacer. Por ejemplo, con ChatGPT se pueden generar evaluaciones desde que el prompt que le demos le especifique a la IA qué es lo que queremos buscar. Le podemos entregar un contenido y pedirle que a partir de ese contenido nos genere unas preguntas, por ejemplo. O podemos darle un texto y pedirle que nos ayude a escribir un guión de video de una forma más dinámica, más abierta, para que la gente pueda entender mejor el contenido y le agregué un poco de didáctica ideal. También tenemos otra fuente de información que serían los expertos temáticos. Tenemos expertos tanto internos como expertos. En UX trabajamos mucho con expertos externos y digamos que para el criterio para seleccionar estas personas es pensar en la experiencia y en el conocimiento que tengan sobre el tema que vamos a tratar. Es muy valioso pensar en la experiencia porque nos ofrece otros aspectos que van a enriquecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Van más allá de la teoría y se enfocan un poco más en la práctica, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos pues los expertos internos que tienen un gran valor en todas nuestras compañías y es que tenemos un know-how que es aplicado directamente a nuestras necesidades. Un experto interno va a conocer muy bien los procesos internos y además podemos tener una colaboración como más fluida. Siguiente, como les decía, en UX está pues, los expertos externos. Acá hay un ejemplo de cómo nosotros definimos las características de ese experto, miramos su hoja de vida, buscamos todo esto que puede hacer que esa persona nos entregue el contenido que necesitamos, que va a ser trascendente para nuestros estudiantes. Ya siguiendo con la idea de tener un experto interno, les vamos a ofrecer nosotros una guía de cómo recolectar ese know-how en nuestra compañía. Esta guía tiene 7 pasos que se los voy a explicar muy brevemente acá y en la herramienta que van a recibir pues está una explicación por cada uno también de el primer paso es identificar las áreas clave de la compañía. Entonces creo que como área de recursos humanos y de gestión del talento debemos enfocar nuestros recursos a identificar cuáles son las necesidades más grandes que tenemos como compañía. Y pues para esto debemos referirnos a nuestras propias áreas, ver si nuestro mayor dolor se encuentra en ventas o si por el contrario está en gestión financiera o si es en la parte operativa, en la producción, ¿sí? Entonces es clave que antes de iniciar con nuestros procesos de formación, identifiquemos esas áreas claves que queremos atender.
El segundo paso es armar un equipo de expertos. Esto consiste en observar dentro de nuestra organización, dentro de esas áreas clave, qué personas tienen experiencia, conocimientos que son claves para la organización y también que tienen el deseo de enseñar, que tienen ganas de aportar y de construir en conjunto. Esto es súper importante. Hay que motivar a nuestros colaboradores a que compartan sus conocimientos para que entre todos tengamos mejores resultados. Entonces, sobre todo la voluntad y las ganas de hacer las cosas es un factor relevante. También es importante tener en cuenta que estos expertos no necesariamente son de nivel gerencial. Dentro de nuestras organizaciones tenemos en los diferentes niveles de gestión personas con muchos talentos que debemos optimizar. Entonces, esa es la idea en este paso. Identificar esas personas clave para crear un buen equipo de expertos. El tercer paso sería realizar entrevistas y encuestas. Esto sería tanto a esos expertos que tenemos y quizás también un poco a nuestros colaboradores de esas áreas. La idea es preguntar sobre las habilidades y los conocimientos claves para el rol o para el área, sobre esos desafíos comunes que nos cuesta trabajo, que nos está impidiendo lograr nuestras metas. También podemos preguntar sobre las herramientas que utilizamos, porque muchas veces en el uso de estas herramientas es que tenemos unos lapsos de tiempo muertos que generan dificultad a las personas y también frustración. El cuarto paso sería realizar observaciones y shadowing. Esto es seguir o ser la sombra de nuestros expertos o de nuestras áreas para que por medio de la observación identifiquemos las necesidades que quizás no son tan evidentes o podamos ver qué hay en común en los diferentes roles y poder cubrir con nuestra capacitación al mayor número de personas y también al mayor dolor que encontremos dentro de las áreas. El quinto paso es revisar la documentación existente. Muchas veces dentro de las organizaciones existen procesos ya definidos, hay manuales, hay, por ejemplo, reportes, hay muchas cosas que nos dan datos y muchas veces no se conocen. Y ahí hay una buena fuente para identificar necesidades de formación. El sexto paso es organizar la información. Esto también es clave. Por ejemplo, refiriéndonos a la documentación existente, pues quizás podemos tener procesos, procedimientos que están bien escritos, que están completos, pero si los comparamos con la realidad, están desactualizados. O, por ejemplo, si escogimos una persona para que nos ayude a entregar ese contenido, ese conocimiento, y revisamos lo que nos está entregando y vemos que está desactualizado, pues no es óptimo usarlo. Entonces ahí está en organizar y validar la validez de esa información y la vigencia. Y por último, bueno, está validar la información, que era lo que les comentaba, como también ver si tenemos la posibilidad de tener un segundo experto u otra persona que conozca lo que queremos enseñar y nos ayude a depurar un poco la información. Igual, validar que sea válido y que sea útil para nuestras áreas. Esta guía es muy sencilla de usar, es un paso a paso que nos va a permitir sobre todo aprovechar al máximo nuestro recurso interno, todo lo que tenemos. Hacer un curso virtual no tiene por qué ser costoso, siempre y cuando seamos capaces de identificar lo que tenemos como recurso interno y lo sepamos aprovechar. Listo, súper. Entonces vamos a hacer un stop aquí como para recapitular un poquito toda la información que tenemos hasta el momento. ¿Ya me escuchan? ¿Me ven? Listo, súper. Entonces, importante, en principio, identificar esas necesidades, ¿cierto? Hicimos nuestro research, identificamos cuáles son las necesidades que tienen nuestros colaboradores, nuestros usuarios, etcétera, ¿cierto? Luego, entonces, definimos el perfil del estudiante. Entonces, ya identificamos qué tipo de personas son, no sé qué rango tienen dentro de la compañía, cuáles son sus intereses, incluso sus necesidades específicas y demás. Luego nos fuimos a los objetivos, ¿cierto? Teniendo en cuenta los niveles que vimos, de pronto qué verbos vamos a usar que se adecúen mejor al contenido específico del que estamos hablando. Y después de eso, entonces, venimos a la estructura del contenido. Entonces, es súper importante que tengamos esos pasos muy en la mente, que los tengamos en cuenta para que podamos un poco como ir dándole forma a todo esto que estamos haciendo, ¿cierto? Que es darle aplicabilidad a esta creación como de un curso. Entonces, importante que tengamos en cuenta estas formas en que tenemos de obtener la información. Como les decía Gina, pues el punto es que busquemos cuáles son los recursos que tenemos y actualmente tenemos muchos recursos que nos pueden permitir tanto crear el contenido
cómo, digamos, empezar a darle un poco de forma para presentárselo a nuestros colaboradores, a nuestros estudiantes, a nuestros usuarios, ¿cierto? Entonces, vamos en este paso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a presentar la información? ¿Cómo vamos a hacer que el estudiante se sienta o sienta este engagement con eso que estamos creando? ¿Cómo vamos a lograr que la persona realmente pueda afianzar ese conocimiento y entender pues un poco con profundidad eso que le estamos comunicando, ¿cierto? Eso que queremos enseñar. Entonces, aquí es importante empezar a hablar de los recursos, ¿cierto? ¿Qué recursos vamos a utilizar para crear el curso? Entonces, como veníamos hablando un poquito, tenemos varias opciones de recursos. Les vamos a hablar específicamente de algunos que ustedes mismos van a poder usar para empezar ya a crear ese contenido, a darle forma y a poder entregárselo también a los usuarios. Entonces, en principio tenemos algunos contenidos como los recursos textuales, ¿cierto? Entonces, digamos que yo quiero presentar un texto corto, de preferencia ligero, acompañado de imágenes, de pronto de iconos, que le permitan a la persona, no sé, entender un concepto en específico o entender la historia de un procedimiento o demás, ¿cierto? Aquí es importante hacer una aclaración y es que a la hora de planear nuestros recursos y de, digamos, desarrollar nuestro contenido, es importante determinar qué información es realmente relevante, ¿cierto? Pudiéramos poner toda la información que quisiéramos en un curso, sin embargo, esto puede no ser tan provechoso al final. Entonces, la idea es que determinemos desde el principio cuál es la relevancia de ese contenido, qué recursos adicionales vamos a, digamos, a implementar y por qué lo vamos a hacer para que realmente estas personas afiancen ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, relevancia es importante. Listo, entonces vamos al segundo. Los recursos, digamos, un poco más como los diagramas, los esquemas y las infografías, perdón, son súper importantes. Estamos en una época que es bastante visual y esto nos puede permitir realmente comunicarle a las personas cómo podemos entender un proceso, ¿cierto? Un paso a paso, un flujo, cualquier cosa que necesitemos que realmente permita que la información, digamos, que se lea un poco gráficamente y no necesariamente con tanto texto, ¿cierto? Tenemos además de eso los recursos audiovisuales. Estos recursos son bastante importantes. Sabemos que, digamos que ahora estamos aprendiendo mucho y en la virtualidad estamos aprendiendo mucho a través de videos, tutoriales, informes, qué sé yo, noticias incluso que vienen con este tipo de recursos, ¿cierto? Es un recurso audiovisual. Entonces aquí podemos usar videos con presentador, videos animados o videos incluso a partir de fotografías. De pronto, si ustedes conocen un poco el contenido que desarrollamos en UX, van a ver que tenemos videos con presentador que generan cierto engagement porque sabemos que la persona conoce el tema, tenemos una persona que nos está contando eso que está sucediendo o ese concepto que queremos entender. Y también lo podemos hacer a través de recursos animados a partir de fotografías que un poco como que lo que van a hacer es reforzar eso que estamos transmitiéndole a la persona a partir de un audio. Entonces, asimismo, tenemos de pronto otros recursos como los audios, los podcasts, las narraciones, que también pueden ser muy útiles, recursos o actividades más interactivas que le permitan de pronto a los estudiantes o a los colaboradores o a las personas que están aprendiendo con nosotros relacionar una imagen directamente con un texto, entender un video y luego, no sé, responder algunas preguntas, encontrar cierta información. Le estamos dando igual al usuario también la posibilidad de que él mismo encuentre la información que está allí contenida, digamos, en esa actividad interactiva. Ahorita les voy a mostrar un poquito cómo podrían lucir esas actividades interactivas. Tenemos además los foros, que pueden ser bastante útiles si queremos resolver dudas, si queremos de pronto generar comunidad, encontrar una solución a un problema que sabemos que de pronto todos tenemos, pero no hemos podido comunicar o no sabemos si otra persona tiene esa respuesta que nosotros también estamos buscando. Y finalmente tenemos recursos como quizzes y evaluaciones, ¿cierto? Como les decía Tatiana desde el inicio, no se preocupen, las evaluaciones las vamos a ver con un poco más de profundidad en nuestros quiz. Entonces, desde ya, agéndense para que tengan ese espacio y puedan entender realmente cómo se construye una evaluación y cómo podemos sacarle jugo a esa evaluación. Y lo mismo con los quizzes, ¿cierto? Ambos nos permiten un poco analizar progreso, identificar oportunidades de mejora, entre otros elementos.
Aquí es importante, como lo ven acá abajo, que entendamos un poco, que veamos la duración máxima recomendada. En estos casos hablamos de 5 minutos. Es importante ya que esto nos va a permitir realmente transmitir la información o comunicar más bien la información que necesitamos, que sea de manera efectiva, sin tantas arandelas y que generemos ese foco en la persona que está haciendo el curso, ¿cierto? Que realmente vayamos, digamos, al punto, a lo que necesitamos. Aquí les mostramos algunos de los ejemplos para el curso del que venimos hablando, de People Insights, People Analytics. Entonces tenemos algunas cosas como infografías, ustedes se dan cuenta que tenemos aquí el paso a paso, videos en los que podamos resaltar cierta información que consideremos importante e incluso, digamos, recursos de PDF que también nos permitan como profundizar un poco en cierta información que creamos relevante. En este caso, les decimos, tranquilos, no se preocupen, no necesitan saber Adobe Premium para saber cómo usar, no sé, o hacer una infografía, no es necesario. Afortunadamente, tenemos muchas herramientas en la actualidad que incluso son gratuitas y que son súper intuitivas. Entonces, realmente es cuestión de entrar a la plataforma y empezar a usar y vamos a ver todos esos elementos adicionales que tenemos a partir de esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunas plataformas. Entonces, aquí les muestro un poquito la plataforma. Es una plataforma, como les decía, bastante intuitiva y nos va a ofrecer bastantes recursos, ¿listo? Entonces, aquí vamos a encontrar tanto oportunidades para crear infografías, oportunidades para crear, no sé, publicidad, incluso actividades interactivas, como les mencionaba hace un rato. Actividades interactivas quiere decir que yo puedo no sé, combinar un video con un texto adicional y ese texto adicional puede estar acompañado de imágenes, de pop-ups, ¿cierto? Como que yo puedo interactuar tal cual con digamos, con esta plataforma. Además de eso, Genially tiene una característica interesante y es que al final, una vez nosotros hemos realizado nuestro contenido, nos da un link, ¿cierto? Que podemos utilizar en nuestra plataforma sin necesidad de descargar este recurso, ¿cierto? Lo podemos incluso incluir así como un embebido, digamos, y va a ser mucho más sencillo y más ligero su uso, ¿cierto? Entonces, súper recomendada esta plataforma, Genially sería la primera. La segunda plataforma que tenemos en este caso es Canva. Canva es una plataforma súper conocida, creo que es muy popular, de pronto ya la han usado. Es también una plataforma supremamente sencilla de usar. Van a tener la oportunidad de grabar videos, por ejemplo, crear infografías también. Afortunadamente la plataforma nos da como plantillas, entonces básicamente nosotros buscamos la plantilla que se adecue a nuestro contenido, ¿cierto? Entonces, si tengo 4 pasos, voy a buscar una plantilla que tenga 4 pasos, que los tenga organizados de la manera en que yo necesito y así. Además de esto, la plataforma nos permite crear, por ejemplo, piezas gráficas. Si tenemos un evento o algo parecido, también podemos utilizarla, es bastante útil. Y finalmente tenemos aquí Powtoon. Entonces, Powtoon es una plataforma que nos permite crear videos, digamos que interactivos, sin necesidad de un presentador. ¿Listo? Entonces, uno entra a la plataforma, escoge una plantilla, ahí nos dan opción de plantilla, escoges una plantilla que quieras usar y sobre esa plantilla puedes empezar a modificar. Puedes modificar, vamos, aquí lo pueden ver un poquito, podemos modificar texto, podemos modificar de pronto la cantidad de video que necesitamos. Esto lo vamos a encontrar dividido como en slides, entonces ustedes le pueden dar tiempo específico a cada slide. Además de eso, podemos ingresar audio. De pronto, si tenemos una voz en off que nos parece que puede ser importante, también lo podemos agregar. Tal vez ustedes estén familiarizados un poco con Powtoon. Es una plataforma que se usa mucho en videos de YouTube actualmente. Entonces, incluso si queremos aprender, no sé, de algo muy específico, un procedimiento muy específico, podemos hacerlo a partir de esta plataforma. Entonces, aquí tenemos un poco la recopilación de los pasos que llevamos hasta el momento y algunas de las opciones o de recursos asociados a estos pasos. Aquí es importante que, por ejemplo, en el paso 1 encontramos cosas como entrevistas, ¿cierto? Tenemos varias opciones. Y como les venía mencionando, aquí, por ejemplo, en el paso 4 tenemos varias de las herramientas que hemos mencionado hasta el momento. Tenemos inteligencia artificial, por ejemplo, de nuevo para producir contenido si necesitamos.
Tenemos Canva, Genial y Powtoon, que son las que venía mencionando hasta el momento. Tenemos estas dos, que son Pixabay y FreePic. Estas nos dan la oportunidad de usar iconos de manera gratuita, entonces podemos acompañar nuestros videos o incluso nuestras infografías con estos iconos que podemos obtener de esta plataforma. Y asimismo podemos encontrar H5P, que es una plataforma que también nos permite crear recursos, si lo queremos, ¿cierto? Y por supuesto, nuestro paso final, que es evaluar el aprendizaje, como ya les venía mencionando Gina un poquito, a través de inteligencia artificial también podemos crear ese contenido, ¿cierto? Vamos a tener que ya tener un contenido de base para crear esa evaluación, pero podamos hacerlo también a partir de una inteligencia artificial, ¿listo? Entonces voy a dejar aquí un segundito esta slide para que ustedes puedan copiarla, para que puedan tomarla en pantallazo si quieren, y con eso tienen los recursos a la mano. Recuerden que estos recursos no necesitan un conocimiento súper desarrollado en, pues, no sé, conocer herramientas informáticas, sino que nos dan muchas opciones para hacerlo de manera un poco más intuitiva, que es un poco también lo que quisiéramos en muchos casos. Y aquí tenemos otras herramientas que pueden ser útiles para ustedes, las de grabación. Por ejemplo, Vidyard es una plataforma súper fácil de usar que nos permite grabarlos mientras mostramos algo en pantalla, lo mismo Loom y asimismo PowerPoint. ¿Listo? Entonces, hay otros recursos adicionales que tenemos a la mano. Finalmente, tenemos nuestro paso número 5, que es cómo evaluamos el aprendizaje. ¿Listo? Este lo vamos a pasar muy rapidito, ya que sabemos que en otro skill vamos a tener la oportunidad de profundizar en digamos, en este punto, en este paso específico. Aquí es importante identificar cómo vamos a verificar este cumplimiento de los objetivos, por eso es importante que los objetivos los planteemos sabiendo que van a ser medibles, ¿cierto? Sabemos que necesitamos identificar si el colaborador realmente cumplió ese objetivo. Recomendamos aquí entonces preguntas de selección múltiple, como la que van a ver acá. Entonces tenemos opciones de respuesta, tenemos opciones de retroalimentación y una pregunta muy específica, ¿cierto? Una pregunta que permita la aplicación de ese conocimiento que hemos intentado desarrollar y afianzar. Y asimismo recomendamos también, evaluaciones que sean autocalificables. ¿Esto qué quiere decir? Que evitamos preguntas como abiertas, ¿cierto? Porque esto nos implicaría a nosotros entrar a calificar esos ejercicios. Entonces, preferiblemente, las preguntas de selección múltiple que ya tienen unas respuestas específicas identificadas y que nos arrojan una puntuación, digamos que de manera automática, ¿cierto? Entonces, les dejamos aquí como el checklist un poco para que lo tengan muy visual de cuáles son esos pasos. En la plantilla ustedes también van a poder identificarlos, van a poder ingresar sus datos, su información, para que puedan empezar a implementar esto de lo que hemos hablado en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati y Gina. Pues yo creo que aquí hicimos como un recorrido bien interesante sobre cada cosa. Quiero como hacer como énfasis, yo sé que Nati ya hizo la recapitulación de, pues como ese cuarto paso que es grandote, pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles son los retos más grandes que tenemos o que tiene una persona a la hora de construir un contenido? O sea, como a lo que se enfrenta. Es la taxonomía de Bloom, es encontrar el perfil, es los objetivos de aprendizaje, o sea, como qué es lo más grande para poderle ayudar a ellos para decir, listo, como concéntrense aquí, porque ahí es clave que se enfoquen a la hora de construir un contenido. Si quieres, yo respondo. Perdón. Yo creo que el paso clave en todo proceso de formación es saber identificar bien la necesidad. Si identificas bien la necesidad, puedes definir unos temas concretos que de verdad aporten al estudiante. Si no defines o no describes una necesidad de manera puntual, puedes tener un curso gigante con un montón de temas que realmente no van a tener el efecto que buscas. Entonces, ese primer paso es clave, es muy importante. Ya si tienes ese paso bien definido, seguramente ya tienes en mente cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres lograr que haga el estudiante. Y vas a tener una estructuración más sencilla porque sabes cuáles son los subtemas y sabes específicamente cuál es la información que es clave y no te llenas de arandelas, sino te vas hacia el foco del conocimiento, a lo que de verdad va a aplicar la persona. Entonces, digamos que sí, obviamente cada una de las etapas es súper importante, por eso las contemplamos dentro del proceso, pero partir de una necesidad
bien identificada, bien definida, es como el factor que te va a llevar al éxito en el desarrollo del contenido. Espectacular. Aquí hay una pregunta que acaban de hacer que yo creo que eso es como un tema clave a la hora de hacer esto. Porque uno dice, oiga, ¿sabe qué? Es que me va a demorar un año completo en hacer un curso. La pregunta es, ¿cuánto nos demoramos nosotros o cuánto puede demorarse una persona o un grupo de personas en hacer un contenido de estado para Bueno, yo creo que eso, no sé si tenemos el sí. Yo creo que eso depende mucho de cómo vayamos a estructurar nuestro contenido también, ¿cierto? Afortunadamente, y como les decíamos, tenemos muchas herramientas ahora que nos facilitan esa creación de contenido, ¿cierto? Entonces, de pronto ya no necesitamos un experto y, digamos, externo que se pueda demorar entre, no sé, una semana, 2 semanas creando el contenido, sino que con inteligencia artificial podemos empezar a crear un poco o a tener un poco de ideas sobre lo que ya necesitaban, ¿cierto? También es importante, yo creo, tener en cuenta aquí que no se trata tampoco de hacer pues los recursos más difíciles, a veces entre lo más simple podamos encontrar la información más importante, como decía Gina. Si tenemos nuestros objetivos claros, va a ser mucho más sencillo que vayamos a desarrollar el contenido después, ¿cierto? Entonces, si evitamos arandelas, si evitamos cosas que no necesitamos, muy seguramente vamos a reducir el tiempo de producción de este contenido. Y pues también depende mucho claramente de la, digamos, de la profundidad del contenido, qué tan complejo es, qué tan sencillo es, ¿cierto? Esta complejidad también nos puede añadir un tiempo adicional. Sin embargo, y de nuevo digamos, la recomendación es que nos ayudemos mucho de los materiales que tenemos actualmente a nuestra disposición para que hagamos de este proceso algo un poco más corto, pero también más amigable para nosotros, que somos las personas que estábamos haciendo el curso y que somos los interesados en que las personas que lo van a tomar realmente aprendan, realmente disfruten digamos, este tiempo y que puedan sacarle provecho a eso que les estamos ofreciendo, ¿cierto? Entonces, esa sería mi respuesta. Nosotros hemos aprendido una cosa, pues, como en este día a día de hacer tantos contenidos, no solamente producirlos, sino como de entender los latinoamericanos cómo consumen el contenido. Y cada vez es más corto el tiempo que dedican pues, como a ese aprendizaje continuo. No significa que no estén dispuestos a hacerlo mucho, sino que nosotros hemos entendido que hacerlo por cápsulas o con microaprendizaje, pues, les entra mucho más fácil y es mucho más no solamente fácil de evaluar, sino que fácil de consumir. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son las herramientas clave a la hora de hacer un contenido? Es decir, tengo que usar siempre video, lo puedo hacer con un audio, tengo que meter siempre infografías, o cómo es esa mezcla ideal a la hora de generar un contenido para que el estudiante de verdad aprenda. No sé, Gina, ¿quieres contestarle? Bueno, sí, yo creo que la selección de los recursos depende mucho del perfil de nuestro estudiante. Entonces, algo clave es tener en cuenta que en nuestras organizaciones nos estamos dirigiendo a adultos, ¿no? Entonces, hablamos de andragogía, de qué es lo que necesita esa persona aprender. Aquí hay dos aspectos claves, que es el aprendizaje significativo y el aprendizaje autónomo. Nosotros buscamos que nuestro estudiante quiera aprender y busque ese conocimiento y lo consuma ágilmente porque de verdad lo necesita. Y en cuanto a lo significativo, nos referimos que sean cosas que de verdad le aporten. Por eso es tan clave identificar la necesidad. Si yo sé que las personas del área les afecta un sistema que están utilizando, no sé, por ejemplo, usan SAP y no saben cómo subir los requerimientos, pues si yo les ofrezco la solución de cómo subir ese requerimiento, la gente lo va a consumir, lo va a utilizar. Ya el cómo, por ejemplo, depende del tema y también las características del usuario. Si estoy hablando de un personal táctico operativo y estoy hablando de un sistema, por ejemplo, SAP, pues seguramente necesitas un video tutorial, ¿cierto? Para que esta persona vea el paso a paso y lo vaya aplicando a medida que va haciendo el curso, ¿sí? En cambio, si yo, por ejemplo, estoy pensando en un nivel estratégico, donde estoy hablando de liderazgo, quizás de gestión de mis recursos como líder, seguramente puedo irme más a la lectura, ¿sí? A un estudio de caso. Pero entonces, pensando en manera más general y más global, yo creo que el éxito también está en mezclar los diferentes tipos de aprendizaje. Si tengo infografías detalladas para mostrar un paso a paso, si tengo un estudio caso que le permite el análisis al estudiante, si tengo un video de conexión, si estoy haciendo
un tema de habilidades blandas, donde yo le estoy diciendo cómo tienen que hablarle a la gente, cómo tiene que hablarle a sus colaboradores, pues eso va a tener un mayor impacto. Entonces, creo que el secreto es saber qué contenido tengo, a quién me dirijo y según sus características, escoger el recurso que me permita llegarles de verdad y que ese conocimiento que les entregue sea apropiado, sea utilizado en el día a día, que es lo que realmente se busca en el área de talento humano. Buenísimo. Pero entonces aquí con eso que estás contrastando, a mí me surge una duda. Y es que, pues, las personas podrán decir, uy, no, de verdad, aprender otra vez, la me tengo que meter a otro curso y que de pronto lo vean aburrido, ¿saben? Entonces, ¿cómo hacer para que esos cursos y esos contenidos sean cero aburridos y que la gente diga, uy, uno nuevo, venga, no voy a ver a ver qué se trata, de qué se trata eso? ¿Cómo hacemos eso, Nat? ¿Cómo hacemos que esos contenidos no sean aburridos? Yo creo que eso va un poquito de la mano de lo que decía Gina, y es como no casarse con una estructura o un tipo de contenido, ¿cierto? Nosotros aprendemos de formas diferentes y debemos también empezar a entender cómo aprenden esas personas que están con nosotros, ¿cierto? Entonces, si yo sé que de pronto, y lo identifiqué en el perfil del estudiante, que de pronto son personas que les gustan mucho los videos, que les gustan las actividades interactivas, entonces yo puedo empezar a crear ese contenido a partir de esas, digamos, esos gustos y esos intereses que yo ya identifiqué, ¿cierto? Entonces es importante que nos empapemos mucho y que estemos también muy actualizados de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, no sé, vamos a irnos de pronto por contenidos más cortitos, con, no sé, muchos colores de pronto, incluso no sé, vamos a usar muchas palabras clave de pronto, o preferimos no usar tantas porque sabemos que podamos saturar a las personas. Entonces, realmente también es un poquito jugar, ¿cierto? E identificar, yo creo que también es importante identificar a nosotros cómo nos gusta que nos enseñen, ¿cierto? A nosotros cómo nos gusta aprender y sobre eso también podemos identificar, bueno, qué puedo hacer para que esta persona realmente disfrute ese contenido. Y también creo que se trata un poco de disfrutar ese proceso de producción, ¿cierto? Yo pienso que incluso eso pasa en un lugar, en una clase que yo esté teniendo con alguna persona, si yo estoy disfrutando también de ese espacio y estoy construyendo con esa persona, realmente creo que el contenido es mucho más significativo y se aprende mucho más, digamos, agradable, ¿cierto? Porque yo sé que esa persona también está ahí y quiere que yo aprenda y está pensando ese contenido para que, pues, de alguna forma a mí se me facilite afianzar eso que estoy aprendiendo, ¿cierto? Entonces creo que es no casarse y empezar a buscar un poquito sobre todas las herramientas que tenemos. Afortunadamente tenemos muchas y muchas ventajas, entonces empezar a jugar un poquito con eso e identificar qué le puede funcionar más a esta población, que no es necesariamente lo que le funciona a la otra, pero que sí puede ayudar también a que, pues, no sé, entre unos y otros aprendan de manera un poco más agradable y sin tanta, no sé, como estructura de, Dios, necesito aprender esto ya, porque si no, no sé, algo malo va a pasar. Entonces, creo que eso puede darle un poco más de como esa ligereza, sin que no sea un contenido importante, pero que sí realmente nos permita a nosotros sentarnos con gusto a aprender lo que vamos a aprender. Muchas gracias, Nat. Bueno, y para terminar, va a ser la última pregunta, lo que está diciendo Gabriel Ochoa en el chat, antes de pasarle la palabra a Marce nuevamente, y es, pues, digamos, como a esos directivos y a esos C-level que entregarles. Entonces, yo creo que aquí ese tema va con un asterisco enorme de exclusividad. Ellos quieren reputación y exclusividad a la hora de acceder a los contenidos. Entonces, para ellos, más que hacer contenidos, o sea, tiene que ser como con alguien con super top, o sea, como un experto super top que ellos puedan admirar, o instituciones de gran renombre como Stanford, como Harvard, como TED, como Bobby, donde puedan decir ellos, oiga, me siento a un nivel importante para acceder a este tipo de contenido. ¿Y qué pasa? Es muy corto el tiempo que ellos tienen para dedicarlo. Entonces, en cápsulas de 5, 10, 15 minutos máximo, ¿cómo les entregamos contenido que esté disperso en el tiempo para que ellos lo puedan consumir de una forma, pues como en los tiempos que tienen? Entonces, es súper clave, o sea, como que pensar que para las diferentes audiencias es diferente cómo consumen y que hoy en día hay más dispersión a la hora de agarrar como ese contenido. ¿Cómo no hacerlo aburrido, pero utilizando todos los recursos y las herramientas que hoy Internet entrega? Entonces, desde
cómo utilizar las bases desde ChatGPT, agarrando Genially, Canva o todas las herramientas que ya les mostramos y grabando los videos si los van a grabar con herramientas como Loom o Vidyard para que puedan ser mucho más visuales y que sean atractivos. Pensando siempre en cómo entregar esos objetivos de aprendizaje a las personas correctas con un tiempo de duración corto, más bien se hacen varias cápsulas que se puedan entregar, que vayan unas entrelazadas con las otras, pero no contenidos enormes o PDFs enormes que de pronto sean muy difíciles de consumir.